Aventureros, capítulo nuevo de Desafío Viajero. Esta vez nos vamos a sumergir en la retorcida mente de Edgar Allan Poe, el maestro del horror. Vamos a sumergirnos en las páginas de ese tipo de literatura de oscura melancolía que hace que prácticamente a cada página que leemos de sus obras no podamos parpadear hasta que termine el relato. ¿Listos? Edgar Allan Poe se pasa por Desafío Viajero. Comenzamos. Una vez más, querido Óscar Fábrega. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo va eso? Un placer amigo volver aquí a Destino Viajero y un placer, o sea, Desafío Viajero, ¿en qué estoy yo pensando? Y un placer volver a conversar contigo. Tenemos muchas cosas pendientes y poco a poco vamos cerrando nuestras cosas pendientes, aunque me imagino que irán surgiendo algunas más. Seguro que sí. Estoy segurísimo. Óscar, menudo libraco que te acabas de sacar de Edgar Allan Poe. A propósito de Poe, lo primero que te quiero preguntar, ¿se pronuncia Edgar Allan Poe o Edgar Allan Poe? A ver, es que depende, ¿no? Porque lo correcto sería decir algo así como Edgar Allan Poe. Poe. Yo digo Vale. Poe. Yo digo Poe. Vale. A ver, depende. Hay veces que hablando me sale como se dice correctamente, pero yo suelo decir Poe. No, por mera facilidad y por mera tradición. Muy bien, me alegro de que tengamos esta confianza porque de verdad yo toda la vida llamando a Rennes le Chateau y resulta que es Rennes le Chateau. Yo no sé cómo lo Rennes le pronuncias Chateau, tú, sí. Es muy pero es súper difícil, muy difícil. complicado. Sí, pues sobre todo porque, claro, es que es muy difícil decir la R en francés y decir la A esa con, no me acuerdo cómo se llama, con el triangulito este encima, que es Sí, 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 bastante sí. complicado. Rennes le Chateau. Sí, sí, sí. Bueno, a propósito de Poe, pues una obra que, fíjate, es que estamos hablando así, sin exagerar demasiado, pues prácticamente 550 páginas, un buen ladrillo que dices, para tanto da el análisis de este hombre, y más cuando te das cuenta, es muy curioso, ¿no? Cuando leemos la parte de la contraportada, ¿no? Que dice, no, no es una biografía de Poe, ya nos descoloca un poco, aunque lo es. Ni es un estudio sobre su obra, aunque también lo es. Y no es una obra de ficción, aunque tiene de mucho. ¿Qué es entonces? Te preguntamos, Óscar Fábrega. ¿Qué es esto que tenemos aquí en mis manos? A ver, pues fíjate, cuando yo me propuse escribir esta obra, de algún modo, em, tomé quizás la misma perspectiva o el mismo punto de partida que tomé cuando decidí hace unos años escribir sobre Jesús, ni pongamos que hablo de Jesús, o incluso cuando decidí hacer el libro de Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento. Es decir, el objetivo era escribir un libro que a mí me hubiese gustado leer sobre Edgar Allan Poe. Igual que me hubiese gustado leer algún libro como el mío sobre Jesús o como el mío sobre el Nuevo Testamento. No porque sean especialmente buenos, que no quiero decir eso, sino Que lo porque son. bueno, yo soy un paso, soy muy pudoroso, aunque tú que me conoces, aunque pueda parecer que no, yo soy muy tímido y soy bastante pudoroso para esas cosas, ¿no? Pero eh, Un inciso ya que dices esto, que puede parecer que eres muy tímido, que puede parecer que eres muy pudoroso, que puede parecer que es poquita cosa. A mí me gustaría que quede claro, cuando alguien que no ha visto físicamente a Óscar Fábrega le ve, dice, coño, no es me que lo soy puedo más creer, chiquitico, ¿no? porque Óscar Fábrega es un tiarrón enorme. O sea, como lo veis ahí con la cámara desde arriba y tal, parece que es más bajito, pero no, no. O sea, Óscar Fábrega, tú le miras desde abajo hacia arriba en la realidad, pero es una persona muy modesta y él se pone la cámara de arriba hacia abajo. Perdona, Sí, Óscar. no. Pero ya te digo, es un poco esa idea, ¿no? Y también, de algún modo, también fue tanto el libro sobre el prohibido que habrá en este pueblo o el Compendium Redae. Es decir, yo soy muy obsesivo en mi forma de trabajar y cuando abordo un tema, lo quiero abordar hasta sus últimas consecuencias. Es decir, a lo mejor suena un poco prepotente, un poco creído, ¿no? Pero quiero que sea una suerte de libro definitivo sobre el tema. Evidentemente sería muy presuntuoso afirmar que el de Jesús o el del Nuevo Testamento lo son, ¿no? Sí que te puedo casi asegurar que el Compendium Redae o este de Poe, sí que si no son, están ahí casi. Pero mi objetivo o mi punto de partida pretende ser un poco ese, ¿no? Y claro, el problema está en ¿por qué Poe? ¿Y qué pretendo yo con este libro de Poe? Pues es contar la vida de Poe en parte a través de sus relatos y hablar de sus relatos a través de la vida de Poe. Y de camino
hablar de ambas cosas a través de los seguidores de Poe. De ahí el parecido con Jesús, porque guarda mucha relación, ¿no? Porque hubo unos cuantos seguidores suyos, especialmente ilustres, que aparecen casi todos en la portada, que décadas después de su vida, de su muerte, escribieron influenciados por él y escribieron sobre él, ¿no? Y para mí son casi tan importantes como él, ¿no? Y al final el objetivo viene a ser un poco ese, el hablar sobre su vida, hablar sobre su obra y sobre todo hablar sobre su influencia, que la influencia llega hasta nuestros días, evidentemente, pero también porque muchos de los géneros, de los motivos y de los temas de lo que se conoce como literatura de género, que engloba algo tan amplio como puede ser el terror, la ciencia ficción, la ciencia de vanguardia, la especulación, las distopías, de algún modo arranca con Edgar Poe, aunque las raíces siempre están mucho más atrás, pero es así, fue un gran precursor de muchas cosas y creo que era necesario ahondar en eso para de camino hacer una suerte de historia de la literatura de los últimos 150 años, ¿no? Básicamente, literatura de género, Oye, claro. me encanta la portada. La portada es una pasada. Sí. Creo que ya no se hacen libros con portadas así y además la encuadernación es maravillosa, tapadura. Bueno, o sea, a mí me ha parecido absolutamente impresionante. ¿Esto lo has diseñado tú o cómo ha sido? Porque de verdad que no es normal encontrar obras de tal calidad visual como esta. Sí, a ver, la portada la diseñé junto con un amigo, casi un hermano, un amigo de hace 30 años, Octavio, que es el diseñador habitual de muchas de las ilustraciones de portada de los libros de la editorial, de Guante Blanco. Pero esto fue un proyecto muy especial que hicimos los dos mano a mano, porque yo quería hacer, fíjate, ¿te acuerdas? No hace mucho tiempo que estuvimos hablando sobre el Nuevo Testamento, y cuando me preguntaste si había alguna persona del presente que yo querría conocer de nuevo, te dije Steven Spielberg, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Bueno, pues hay un señor que guarda mucha relación con Steven Spielberg que se llama Drew Struzan, que es un diseñador que es el que hizo todas las portadas de sus películas. Y pretendimos hacer un poco, seguir el rollo de Drew Struzan, que hace portadas así, en la que suelen salir los protagonistas en el Sí, centro y muy algunos Indiana Jones, motivos. ¿no? O sea, un poco del Exacto, rollo. ¿Mm? exacto, sí, sí. Sí, Hay sí, algunas sí. portadas también de Star Wars, de los Goonies, que también la ha hecho este señor, ¿no? Sí, sí, Y sí. claro, queremos incluir muchos elementos que cuando uno lee el libro los entiende. Por ejemplo, hay alguna referencia a la Tierra Hueca en la portada, hay alguna referencia también a la única novela de Poe, que se llama Arthur Gordon Pym, y luego los principales protagonistas, ¿no? Que son Poe, omnipresente, en el centro, y luego tenemos a Charles Baudelaire, a Julio Cortázar, abajo, que son dos grandes maestros, que para mí también lo han sido, y que ¿Mm? curiosamente se dedicaron a traducir durante años la obra completa de Poe. Y luego dos de sus principales súbditos, podríamos decir, de sus principales influenciados, que son H.P. Lovecraft y el bueno de Julio Verne. Todos tienen su trocito en este libro, porque todos tienen historias muy curiosas relacionadas con Poe, empezando por estos dos, ¿no? Por Lovecraft y por Verne, pero sobre todo Cortázar y Baudelaire. Te pongo un ejemplo para que me entiendas por qué me parecen personajes increíbles. Charles Baudelaire es un poeta maldito francés de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los grandes del simbolismo francés, un drogadicto reconocido, además no se cortaba un pelo en decirlo, y que de algún modo Charles Baudelaire, en vida incluso aún de Poe, porque él aún está vivo cuando empezó a leerle, se consideró una especie de una suerte de hermano en la distancia de Poe, hermano espiritual, ¿no? Y fue Charles Baudelaire responsable de que, uno de los responsables de que Poe pasase la historia como una especie de poeta maldito también, como él. Y también que se asociase de algún modo la genialidad de Poe con su supuesta adicción con el alcohol o con el láudano. Adicciones que sí que tenía Charles Baudelaire, pero que no tengo yo tan claro que tuviese Poe, ¿no? Pero lo curioso de Charles Baudelaire es que era francés, ¿no? Y Charles Baudelaire no tenía ni idea de inglés. Aprendió inglés para traducir a Poe y tardó Wow. 18 años en traducir la obra completa de Poe. Y fue él el que introdujo a Poe en Europa, primero en Francia y luego por extensión en España y en otros países. Las primeras traducciones que se hicieron aquí no se hicieron desde el original inglés, sino desde las versiones que tradujo Charles Baudelaire, que en muchas ocasiones, por cierto, tuvieron bastantes fallos. Ese es un poco el rollo, ¿no? Claro, esto me da pie a hablar de Charles Baudelaire y al hablar de Charles Baudelaire pues me voy por los cerros de Úbeda, como siempre suelo hacer, y hablo de muchas cosas que tienen que ver con Charles Baudelaire. Por ejemplo, el Club de los Hashishins. No sé si sabes lo que es eso,
pero es un club al que perteneció Charles Baudelaire y otros muchos grandes como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, está hablando de gente de un nivel brutal, ¿no? Que experimentando con la vida y con las cosas, pues se dedicaron durante un tiempo a experimentar con el hachís. Y lo hacían comiendo, ingiriendo hachís. Ingerían una cosa, que es un detalle que, fíjate, aparece también en el libro, aparece en la contraportada del libro, en la que se ve el famoso gato de Poe, el gato negro, lamiendo algo que está derramando de un bote en el que pone confiture verte, en francés, confitura verde. Y es que eso es lo que comían esta gente del club de los hashishins. Era una especie de una mermelada que hacían con miel, con una crema de pistacho, con cantidades enormes de hachís y que evidentemente, pues imagínate, ¿no? Los estados alterados de conciencia a los que le llevaba. Eso es un poco el método de trabajo que he seguido en este libro. Es decir, a partir de esta conexión con Poe, pues me voy por los cerros de tal y acabo hablando de otras muchas cosas que me interesan. Uh-huh. Para la gran mayoría, sabemos quién es Edgar Allan Poe, ¿no? Hemos leído alguna de sus obras. Fíjate, yo tengo por aquí Cuentos escogidos de Edgar Allan Poe, una edición que me regaló una amiga hace unos años, muy cortito, ¿no? Pero la verdad es que es una edición muy, muy coqueta. Y poco más, ¿no? Yo, la verdad es que más allá de este librito y el tuyo, no había tenido contacto prácticamente con la obra de Edgar Allan Poe. Por eso, para aquellas personas que, como yo, antes de esta entrevista, no tienen muy claro de qué va la obra de Edgar Allan Poe, por qué le traemos aquí o por qué se encuentra en ese Olimpo de la literatura gótica del siglo XIX, ¿podrías contarnos a grandes rasgos por qué Edgar Allan Poe, quién fue este hombre? A ver, sois los lectores perfectos para este libro, porque yo creo que un iniciado en Poe, creo que le puede gustar, pero sobre todo es para un libro para no iniciados en él. O sea, mi objetivo máximo es, y lo he conseguido en muchas ocasiones, gente me lo ha dicho desde que salió el libro, que se lo han leído, es que a la vez que vayan leyendo mi libro, de camino, se cojan unas obras completas de Poe y vayan leyendo a Poe, porque yo analizo casi toda su obra al completo. A ver, Edgar Allan Poe hay muchos aspectos que decir que tienen que ver con su biografía, pero también con su obra, ¿no? Lo principal es que él nació en Boston, en el norte, en Massachusetts, en 1809, y murió en Baltimore, en Maryland, en 1849. Es importante entender que él nació en Boston, como decía, Massachusetts, que es la capital espiritual del norte de Estados Unidos. Del norte con mayúsculas, porque cuando hablo del norte no me refiero solamente geográfico, sino espiritual. Todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos durante la guerra de secesión, el enfrentamiento del norte y el sur, ¿no? Bueno, pues nació en la capital espiritual del norte y se crió, por una serie de circunstancias de la vida, en la capital espiritual del sur, que es Richmond, en Virginia. Eso lastró su desarrollo, porque nunca fue aceptado en el sur porque era del norte y nunca fue aceptado en el norte porque tenía maneras del sur. Y eso marcó bastante su historia. Poe fue muchas cosas, fue sobre todo fue crítico literario, a eso es a lo que dedicó su vida y de eso es de lo que vivió casi toda su vida. Sus relatos fueron casi todos un fracaso, excepto algunas excepciones puntuales. También fue poeta y fue bastante prestigioso como poeta. El mayor éxito posiblemente de su vida sea el poema del Cuervo, el famoso poema del Cuervo, pero hizo muchas más cosas, ¿no? Y por ejemplo, para que entiendas un poco cuál es mi obsesión con Poe, un pequeño Kit que creo que es muy representativo. Su mayor éxito de ventas de nunca no fue ni El Cuervo, ni fue El Escarabajo de Oro, ni fueron los cuentos de Dupin, ni fue El Gato Negro, ni ninguno de sus cuentos de terror. El mayor éxito de Poe fue un libro que se llamó Manual de Concología. Ostras. La concología es... ¿Eso qué es? Claro, la concología es... Yo tampoco lo sabía. Es la ciencia que se dedica a estudiar la forma de las conchas de los moluscos. Y claro, ¿Ese es el libro más vendido? El único libro de Poe que él en vida vio una segunda edición. Y claro, ¿por qué este libro? ¿Por qué hizo Poe este libro? Bueno, para mí es muy representativo de cómo era él, ¿no? Poe tuvo un problema en toda su vida. Él decidió en un momento dado, cuando tenía unos 20 años, que se iba a dedicar a ser escritor profesional. Difícil decisión, complicada decisión, que ni siquiera hoy es fácil, mucho menos en su época, mucho menos en Estados Unidos, que era un país que acaba de nacer. Y que además, aunque ya estaba independiente de la metrópoli del Reino Unido, dependía mucho de Inglaterra. De hecho, la mayoría de escritores que se vendían en Estados Unidos eran escritores de Inglaterra, no de Estados Unidos. El primer gran escritor americano fue Washington Irving, y después ya llegaron Poe, Hemingway, y bueno, Hemingway es posterior, ¿no? O el autor de Moby Dick, Herman Melville y alguno más.
Él tomó una decisión que era dedicarse a escribir y esa decisión pues, fue una mala decisión porque no ganó dinero nunca con esto. Así que se tuvo que buscar la vida como pudo. Y ahí hizo mil cosas distintas, de ser editor de periódicos, como te decía, crítico literario, y esto del manual de concología. Resulta que en una época en la que estaba especialmente tieso, en la que estaba especialmente en ruinas, un señor que era un experto en esta ciencia de la concología acaba de publicar un volumen brutal de como 2000 páginas sobre esta ciencia, ¿no? Pero claro, aquello no se vendía. De hecho, en aquella época se vendían muy pocos libros, porque la mayoría de novelas solían publicarse por fascículos en revistas, como también sucedía en la Francia de aquella época, ¿no? Julio Verne, Alejandro Dumas, muchos de estos escribieron así sus grandes novelas. Por lo tanto, ese libro del señor este de la oncología no se vendía nada y decidió encargarle a Poe que hiciese una versión reducida, una especie de resumen. A cambio, no sé si quiero recordar que fueron $120, que era realmente algo miserable. Poe, que tenía que haber hecho ese trabajo en un mes para que fuese razonable esos $120, tardó 6 meses en hacerlo. Se metió de lleno en el mundo de la concología y fíjate hasta qué punto llegó su trabajo, que plantó una nueva clasificación de la taxonómica de las conchas de los moluscos, que durante décadas fue la más usada en muchos colegios y universidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no sabía hacerlo mal, Poe. Es decir, ya que tenía que hacer un trabajo, lo hizo mejor incluso que el propio autor. Y claro, como se convirtió en un manual de referencia, pues se vendió muy bien. Y de hecho, aunque a él no le proporcionó muchos dividendos, y sigue siendo su libro más vendido, sin tener en cuenta los que ha pasado después de su muerte, evidentemente, ¿no? Curiosa historia. Eso me dice mucho de quién es el personaje y de mi manera de afrontarlo. Y luego hay una idea que yo creo que es también importante dejar clara, ¿no? Evidentemente Poe pasó historia como autor de relatos de terror. Es su gran éxito. Pero Poe fue muchísimo más que eso. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y esa es un poco la cruzada que yo pretendo defender en este libro. Que, hay que entender primero que cómo era el terror de Poe, qué era lo que a él le daba miedo y cuál era el miedo que él quería transmitir. Y luego que él, aparte de eso, tenía muchas más inquietudes. Por ejemplo, era un hombre que le encantaba el mundo de la ciencia y el conocimiento y estaba al tanto de las últimas novedades sobre eso, sobre ciencia, conocimiento. Y eso le lleva también a estar muy interesado en todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio, ¿no? Con la posibilidad de comunicarse con los muertos, con el más allá, con la existencia de las almas, con los dioses, con todo esto. Y claro, él, todo ese conocimiento que él iba absorbiendo, luego lo iba transmitiendo en sus relatos. Así que él no solamente fue un gran maestro del terror, sino también, por ejemplo, de la ciencia ficción. Y esto es muy curioso, porque esto es algo que generalmente no se suele conocer y que, de hecho, en los antiguos manuales de historia de ciencia ficción siempre se decía que los dos grandes padres eran H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, y, como no, Julio Verne. Hoy en día ya sí se le reconoce a Poe haber sido un pionero porque además fue anterior a ellos y ambos, H.G. Wells y Verne, estaban influidos por él, ¿no? Y esto es muy curioso. Y luego por muchas otras cosas más. También fue, por ejemplo, el creador de la novela policíaca, también fue el creador de las fake news y de otras muchas más cosas más, ¿no? O sea, que imagínate por eso es por lo que yo creo que es un libro que merece la pena leer para reentender, reinterpretar y reconocer a un Poe totalmente distinto al que creemos que fue. Acabas de citar que Poe es el creador de las fake news. Esto me enlaza y me llama poderosamente la atención con el asunto de la patafísica, donde hablábamos pues hace un tiempo Sí, del mítico Pierre Plantard, ¿no? sí, El cachondo mentiroso, bromista, megalómano, que se creyó directamente el descendiente de los merovingios y por autonomasia de Jesús y María Magdalena, que pertenecía a esa escuela patafísica que de alguna manera lo que trataba, lo que consideraban era: vamos a inventar una historia que esté muy bien atada, que no tenga ningún tipo de fleco suelto, para engañar a los universitarios, para engañar a aquellos que se creen superiores intelectualmente al resto. Claro, yo exacto. pensaba que los patafísicos son como los precursores de las fake news, pero lo que me estás indicando es que no, es que Claro, Edgar Allan Poe estaría antes que ellos. exacto. Y eso es muy curioso. A ver, piensa una cosa, como te decía, Poe tuvo que buscar la vida porque como escritor no podía, así que él se dedicó a trabajar en la prensa. Y además, hay que tener en cuenta una cosa, que esto es muy importante, un factor que creo que es importante entender. Hasta más o menos 1830 o así, creo que un poco más atrás, 1825, pero bueno, más o menos, la prensa era algo muy elitista. Algo que los periódicos solamente eran accesibles a la gente con poderío económico. Pero a partir de esa época surgió lo que se conoce como el The Penny Press, que es la prensa del penique,
que es prensa que estaba dedicada, centrada, tenía como target el gran público, y que en vez de hablar de los grandes temas de política, de economía o de historia, de las guerras y demás, se centraba sobre todo en la prensa rosa, en los cotilleos y en las cosas relacionadas con las celebrities del momento, y en la prensa negra, es decir, la crónica negra, en los crímenes y en este tipo de cosas, ¿no? Y claro, Poe, que empezó a trabajar como editor en varios periódicos, pronto tomó conciencia de una cosa: ¿hasta qué punto la prensa es capaz de crear verdades? Es decir, la prensa transmite información a gente que le da autoridad a la prensa como fuente de información veraz y que no se cuestionan que igual les están mintiendo. Y eso él lo vislumbró antes que nadie. Piensa una cosa, que Poe murió, como te digo, más o menos a mediados del siglo XIX. 50 años después, eso se convirtió en una evidencia cuando estalló la guerra, por ejemplo, la guerra de Estados Unidos contra Cuba, que Ujú. fue orquestada precisamente por la prensa, por un magnate de la prensa, William Randolph Hearst, que es el personaje que Sí, luego homenajeó a Orson Welles en Ciudadano Kane. el del Castillo Hearst, ¿no? Un personaje increíble también, Sí, otro sí, sí. súper personaje. Bueno, No, pues Poe súper vislumbró, megalómano. claro, Poe vislumbró ese poder y él empezó a experimentar con ello, empezó a ver, ¿y si hago esto? A ver qué pasa, ¿no? Y él, en muchos de sus relatos, que se publicaron, muchos de sus relatos se publicaron como noticias en la prensa, no como relatos de ficción, y como relatos sin firmar. Y algunos tienen un estilo totalmente periodístico, o sea, no son un relato de ficción, parecen una noticia falsa. De hecho, hay muchos que siguen apareciendo a día de hoy, porque existe un nivel de friquismo también con Poe importante, y como no lo firmaba, pues no se saben cuáles fueron todos, ¿no? Pero de vez en cuando aparece alguno y están los estudiosos que analizan que es su forma de escribir, ¿no? Y demás. Y hay muchos. Pero fíjate, ahí, para mí hay dos ejemplos que son fundamentales. Uno es un relato que se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que es Ujú. uno de unos relatos más conocidos, que él lo filtró como si fuese una noticia de prensa, tal, y no lo firmó tampoco. Y que cuenta una historia sobrecogedora de un señor que, bueno, al que le aplican el mesmerismo, que es una cosa que luego, si quieres, podemos hablar de esto, y que acaba quedándose en un stand-by entre la vida y la muerte hasta que finalmente acaba falleciendo, ¿no? Pero bueno, lo importante de la historia es que él la construye como si fuese un periodista que presencia el caso y que lo transcribe como si fuese un reportaje real, ¿no? Tan real fue esto que mucha gente, muchos memeristas y mucha gente se puso en contacto con el periódico diciendo que conocían casos similares y daban por hecho que esta historia era real, ¿no? Y luego hay un caso más alucinante, que es lo que Julio Cortázar lo llamó el camelo del globo. En inglés sería de balloon hoax, algo así. Hay un término en inglés que tiene muy difícil traducción en España, que es hoax, hoax, que se puede traducir como fake, pero no es exactamente eso. Pero bueno, vale. Engaño, sería una traducción muy correcta, ¿no? Se llama El engaño del globo porque fue algo que él sí que lo hizo de una manera premeditada y además en contubernio con un periódico, con The Sun de Nueva York, que consistió, fíjate lo que hicieron, qué jugada tan magistral y tan bonita, ¿no? Los periódicos suelen salir siempre a primera hora de la mañana, entonces en el diario de la mañana, en primera página salía un pequeño recuadro en el centro en el que el diario The Sun anunciaba que a las 12 de la mañana ese mismo día iba a salir una edición especial con una información que le acababa de llegar procedente no me acuerdo de dónde, de un sitio del sur de Florida, Ujú. que contaba supuestamente la historia de alguien que había cruzado en globo el Atlántico, ¿vale? Era un gancho comercial que era muy habitual en la época, pero claro, en este caso el gancho derivaba a una noticia que era falsa. A las Qué 12 de la fuerte. mañana salió la noticia, salió la versión esta, y la historia que contaba era eso, que alguien había cruzado el Atlántico en globo, cosa que nadie hizo hasta como 80 años después, y que además a una velocidad brutal, ¿no? Y lo contaba Poe como si fuese un reportaje científico, con los nombres que usó de las personas que habían cruzado en globo, eran nombres reales de personas que en Europa estaban haciendo experimentos también con globos y demás. Todo encajaba. Sí, todo se le ocurrió, hasta los aparejos de los globos, todo encajaba a la perfección. Y la gente se lo creyó. De hecho, fíjate lo que hizo Poe, que tenía mucho interés en ver la reacción de la gente. Así que se fue o sea, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, a una zona, al Madison Square Garden de Nueva York, que es justo donde estaba la sede de Sun, para ver Ujú. la reacción. Y ahí se encontró una multitud de gente que estaban alucinados con la historia. Y pues llegó incluso a mosquearse y a decirle a muchos de ellos, hay una carta en la que pues lo cuenta, que esto es mentira, que lo he escrito yo. Y la gente no se lo creía. De hecho, pues se quejaba porque él había cobrado solamente, creo que fueron $10 por esa noticia,
y a las pocas horas de salir, esta versión especial se vendía en reventa a $8. Y el pobre solamente había cobrado 10. O sea, que le dio bastante rabia aquello. Pero eso es un matiz muy interesante de Poe, ¿no? Porque a él le fascinaba esa idea. La idea de que hasta qué punto se le puede engañar a la gente muy fácilmente y hasta qué punto cedemos nuestra libertad de pensamiento crítico cuando le damos autoridad a alguien en el que confiamos a pies juntillas porque no creemos que nos esté mintiendo, ¿no? Tiene me parece muy interesante y él la vio antes que nadie. Sí, sí, por supuesto. A propósito de Poe, Oscar, nos hablas y además ya aparece en la portada, ¿no? De un tema que ha acompañado a Poe, ¿no? Y que ahora parece que está de moda respecto de pues, esas teorías que hay. Hay gente que te asegura, te garantiza y te trata de demostrar cosas como que la Tierra es hueca. ¿Qué tiene que ver esto de la Tierra hueca con Poe y con sus contemporáneos? A ver, si te digo la verdad, ese fue el germen de este libro. Porque a mí eso es un tema que me flipa, el tema de la tierra hueca. Sobre todo porque en Estados Unidos llegó a ser algo masivo en un momento concreto. No solamente la tierra hueca, sino que hay una derivación que también comento en el libro, que es aún más fascinante y que me flipa aún más, que es la tierra cóncava. Que no sé si alguna vez has escuchado hablar de eso. La tierra cóncava es los defensores de la tierra hueca lo que defienden es que nosotros estamos en la corteza exterior de la Tierra, pero que dentro de la Tierra está hueca y es posible que haya también vida en el interior, pero sin más. Los defensores de la Tierra cóncava lo que defienden es que nosotros estamos en el interior de la corteza de la Tierra, pegados al interior, ¿no? Y que lo que vemos, el Sol, las estrellas y tal, es el centro de la Tierra. O sea, es una historia aún mucho más rocambolesca. Bueno, pues Apoe aquello, como te decía, era un amante del conocimiento y tal. Cuando él se enteró de que existían estas teorías en su época, se fascinó por ellas y empezó a investigar. Y es que Ujú. resulta que, fíjate, esto no fue algo pequeño. Esto empezó en una época unos cuantos años antes de que Poe empezase a escribir sobre esto, hacia 1820, cuando un señor que se llama John Cliff Sainz, que era un señor de Ohio, empezó a defender esta teoría. Esta teoría había sido difundida, por ejemplo, anteriormente por Edmund Halley, por ejemplo, el descubridor del cometa Halley, que también defendía que la Tierra estaba hueca. Pero lo que planteaba este señor era que la Tierra había un cilindro que atravesaba de polo a polo la Tierra, simplemente, y que dentro de la Tierra había varias esferas que giraban a la vez que la Tierra, ¿no? De hecho, tenía razón, es lo que planteó Edmund Halley, la Tierra está compuesta por varias esferas, lo que pasa es que no hay oquedades enormes, alguna habrá, pero no muchas. Bueno, y este señor planteaba esa idea. Entonces, claro, lo que planteaba John Cliff Sainz es que se podía entrar a la Tierra hueca por los polos. ¿Y qué es lo que hizo? Creó un grupo, empezó a difundir por todo el Middle West de Estados Unidos estas propuestas y creó un grupo de seguidores bastante ferviente que le apoyaron. Y consiguió, y esto es lo guapo de esta historia, consiguió que varios congresistas, por ejemplo el de Ohio, uno de Ohio, otro, si no recuerdo mal, de Tennessee, elevasen hasta el Congreso, hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos, propuestas para que el gobierno federal del país financiase expediciones a uno de los dos polos para comprobar si tienen validez las teorías de John Cliff Sainz. Yo estuve investigando incluso en los anales del Congreso si esto era cierto, porque esto se decía mucho en muchos libros sobre la Tierra hueca, y lo encontré. De hecho, en el libro aparecen hay hasta 5 intentonas de esto, pero nunca se llegó a hacer. Y claro, esto a Poe pues, le flipó y le pareció un material guapísimo para crear ficciones. Y él lo utilizó en dos cuentos, sobre todo en dos cuentos, en Mensaje en una botella y en Descenso al Maestro, y en su única novela, que para mí es su gran obra maestra, que es la narración de Arthur Gordon Pym. Es muy curioso esto, porque fíjate, hay una idea que a mí me parece muy, muy curioso, muy, muy inquietante. Te cuento, el principal discípulo de este señor que te decía, John Cliff Sainz, es un señor que se llamó Jeremiah Reynolds. Ujú. Jeremiah Reynolds durante años fue su compañero de divulgación de estas ideas hasta que se acabó separando de él, ¿no? Jeremiah Reynolds se acabó convirtiendo en el principal explorador del Polo Sur de Estados Unidos, hasta el punto de que él no la dirigió exactamente, pero bueno, la dirigió espiritualmente y estuvo en esa expedición, la primera gran expedición que Estados Unidos como país lanzó y que fue la expedición en la que se demostró que la Antártida era un continente con tierra, no como el Polo Norte, que era una masa helada, ¿vale? Ese señor, te repito, fue discípulo de este y fue el director de esta empresa. No sabemos hasta qué punto seguía creyendo en esas ideas cuando dirigió esta empresa, pero lo Ujú. curioso es que Poe lo mencionó en varias reseñas en las que exaltaba su labor
Y de hecho, en la narración de Arthur Gordon Pym está inspirada en su figura, de algún modo. Incluso hay párrafos copiados de algún informe del tal Jeremiah Reynolds. Pero hay algo más. Esta novela, la narración de Arthur Gordon Pym, termina de una forma muy abrupta y muy extraña. Y eso es el motivo por el que hay 2 segundas o 3 segundas partes de otros autores de esta novela. La historia es muy sencilla, no voy a entrar en mucho detalle. No cuenta la historia de un chaval que se une a un ballenero, a un barco ballenero en Nantucket, en Massachusetts. Por una serie de circunstancias ese barco naufraga y acaba en un barco que va en dirección al sur, también ballenero. Y ese barco que va en dirección al sur, de pronto se siente atrapado por una fuerza irresistible que le lleva cada vez más hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hasta que finalmente, por otra serie de circunstancias, solamente quedan 2 personas. Arthur Gordon Pym, que es el protagonista de la trama, y su amigo, su escudero, que es un tal Dick Peters, un medio indio. Y la historia termina con estos 2 personajes siendo arrastrados por una corriente, la misma corriente que le iba arrastrando de cada vez más fuerte, que le lleva hasta la oquedad que lleva hacia el centro de la Tierra. Y justo en el momento en el que van a ser arrastrados por esa corriente que le lleva al interior, ven una especie de figura enorme que describen como una figura, un gigante blanco, y ahí termina esa narración, ¿no? No se sabe por qué. Muchos consideran que puede... ¿Qué es esto, no? Exactamente, que es ese de ahí, y esos 2 son los personajes que hay ahí, claro. Claro, la historia es, muchos han defendido que esa historia no está realmente inacabada, sino que es así, que Poe la quiso dejar así para dejar perplejo es un cliffhanger por todo lo alto, ¿no? Para dejar perplejo la historia. Yo defiendo esa idea. Pero ahora volvamos atrás. Resulta que Poe, como decíamos antes, falleció el 7 de octubre de 1848. 4 días antes de su muerte, fue encontrado en un estado lamentable, con una ropa que no era la suya, probablemente alcoholizado y prácticamente inconsciente, por las calles de Baltimore. Fue llevado a un hospital y falleció 4 días después. El doctor que la atendió, que es un personaje muy extraño pero muy curioso, dijo que las últimas palabras de Poe, antes de morir, fueron Reynolds, Reynolds, Reynolds. Y esto es muy inquietante, porque no sabemos a quién se refería Poe, pero cabe especular con que se refiriese a este tal Jeremiah Reynolds, que es el personaje en el que, repito, él se inspiró para la narración de Arthur Gordon Pym. Y yo quiero pensar, y aquí me pongo yo bastante hippie, yo quiero pensar de algún modo que Poe, a las puertas de la muerte, se sintió como su personaje al llegar a ese abismo al que se iba a adentrar y se acordó de Reynolds. Y dijo, Reynolds, Reynolds, Reynolds. Quiero pensar que fue algo así, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto esto de la Tierra Hueca, de algún modo, guarda relación con Poe para que sea protagonista de su única novela y de 2 de sus mejores relatos, como son, repito, Mensaje en una botella y Descenso al Maelstrom. Parece que cuando pensamos en la figura de Allan Poe, casi lo asociamos, pero con su rostro, ¿no? Porque es verdad que tiene una cara muy particular, ¿no? De hecho, no me acuerdo qué película vi que se ha estrenado no hace demasiado, que él es uno de los protagonistas. No sé si te suena. Sí, una película con Christian Bale que se llama Los Crímenes de la Sí, Academia, ¿puede ser? exacto, Sí, es exacto, esta. exacto, que creo que Sí, está muy bien caracterizado, o sea, está muy bien. físicamente, ¿te Sí, lo sí, crees? ¿Te lo sí. crees, no? Siempre le hemos pues, vestido con esos colores oscuros y tal. Parece que le asociamos casi como si fuese un personaje de sus propios cuentos. Sabemos cómo era su vida. Él estaba casado, él tenía hijos, tenía familia, era un hombre más tímido, era más huraño, era más extrovertido. ¿Sabemos algo de su personalidad? Sí, sabemos muchísimas cosas. De hecho, eso es un poco lo que yo he pretendido con este libro. A ver, tampoco quiero caer en un determinismo infantil, ¿no? De decir, Ujú. pues yo he encontrado en sus relatos referencias a cómo él pensaba. En que a veces sí, a veces no. No se puede tampoco Ujú. hacer esto así, ¿no? Pero se ven muchas cosas sobre él, ¿no? Por ejemplo, fíjate, esa imagen que me dices, la imagen de la portada, la imagen que es un dibujo de mi amigo Octavio, que te digo, el portadista, pero que es un dibujo en base a una fotografía, mejor dicho, un daguerrotipo real de Poe. Ese daguerrotipo se tomó, si no recuerdo mal, el 4 de noviembre de 1847 en Providence, en el estado de Nueva York. Y eso es muy curioso, porque eso dice mucho de él. Ese daguerrotipo se hizo después de una noche de farra que Poe, después de que una amante que tenía con la que se quería casar, que era por cierto una medium, Providence es el pueblo en el que nació, por cierto, Lovecraft, le diese calabazas. Entonces le dio calabazas y Poe se fue de farra con un pintorzuelo local
y acabó pues como una cuba. Y a las 7 de la mañana se encontró a otro, los dos iban de farra por ahí todavía, se encontraron a otro que era el autor de la fotografía, un daguerrotipista de la época que le invitó a hacerse una foto. O sea, esa foto es una foto de Poe que iba, con perdón, hasta el culo aquella noche y que salió así, de aquella manera. Eso dice mucho también de él, ¿no? Pero a ver, Poe no fue el poeta maldito que pensó Charles Baudelaire que era, ni era el hombre taciturno, melancólico y depresivo que siempre se ha vendido. Tuvo sus momentos así, todo se ha dicho. Y en momentos, por no decirte que tuvo sus años así. Pero alternaba esos momentos de lo que él llama de profunda melancolía con momentos de euforia brutales. Y luego, Poe que se caracteriza por algo que para mí es esencial y que también se percibe en sus relatos, sobre todo en sus relatos de terror. Y es que en una época en la que no existía psicología como ciencia, él se interesó por lo que para él era un misterio esencial en el ser humano, que es la mente humana. Él estaba convencido de que las enfermedades mentales no tenían nada que ver con lo físico, sino que tenían que ver con lo cognitivo, con el comportamiento. Y entonces se adentró en este mundo probablemente porque él hizo eso en primer lugar consigo mismo, porque había cosas en su comportamiento que él mismo no entendía. Es decir, hizo una labor introspectiva para entender por qué él era como era, ¿no? Y fíjate, esto se acabó reconociendo, incluso por la psicología. Sigmund Freud y una de sus principales discípulas, Marie Bonaparte, se lo reconocieron. Marie Bonaparte hizo una biografía sobre Poe desde la perspectiva psicoanalista, intentando entender, es una locura de libro, pero bueno, intentó entender a Poe de ese mundo. Pero ambos le reconocieron que Poe fue un incipiente psicoanalista. Poe creó e inventó, ideó un concepto para explicar algo que a él le pasaba. Él lo llamó, es muy decimonónico, muy Poe, eso, él lo llamó el demonio de la perversidad. De hecho, tiene un relato que se llama así. Y él se refería, a esto de perversidad se refería como, él lo describe como una pulsión, en ese momento no existía el concepto de pulsión, precisamente, ese concepto lo inventó también Freud, ¿no? Una pulsión, algo irrefrenable que salía del interior de uno y que le llevaba a hacer, en su caso, con perdón, a hacerse zancadillas a sí mismo, a joderse la vida a sí mismo. Y eso le pasó innumerables veces a Poe. Y casi siempre le pasaba cuando de pronto tenía una buena noticia. Es decir, por ejemplo, cuando lo ficharon, hubo un caso concreto, ¿no? Lo ficharon de pronto para ser redactor jefe de un periódico Ujú. en Richmond, el Southern Messenger este, que era un ascenso brutal y que le iba a permitir vivir con una solvencia económica importante. Tenía que empezar un lunes, el viernes se fue de borracheras y estuvo como 5 días perdido e ido por completo. Cuando entró, pues directamente lo despidieron, aunque luego lo volvieron a readmitir, ¿no? Eso lo hizo en muchas ocasiones en su vida. Justo en momentos en los que de pronto su vida daba un giro hacia lo bueno, él se empeñaba en zancadillearse a sí mismo, ¿no? Eso mismo él lo llamaba el demonio de perversidad. Es algo así como una pulsión que le llevaba a hacer el mal por el mal en sí, irrefrenable, ¿no? Bueno, pues eso mismo también Freud lo llamó de otro modo, que es el concepto de tánatos, que es algo también que hay maligno en el ser humano que de vez en cuando lucha por seguir y que es lo que hace, por ejemplo, que un psicópata mate, porque mata por pulsión para saciar algo interno que no puede frenar, ¿no? Es decir, Poe vio ese tipo de cosas. Y esto me parece muy importante entenderlo, porque así es como podemos entender al personaje, ¿no? Era un personaje reflexivo, súper curioso, y fíjate, hay un matiz que mucha gente no entiende, pero que también yo en este libro reivindico, con un sentido del humor brutal, brutal. Se nota en el concepto de las fake news. Eso sí, porque todas esas fake news tienen un componente humorístico detrás. Y yo me lo imagino, igual que muchas veces también, recuerdo que te lo comenté cuando hablamos de Pierre Plantar, que y con el rollo de la patafísica, ¿no? Yo me lo imaginaba con su colega Feliz de Cherisey, ambos con una copa de coñac y con un puro riéndose de todos los investigadores, ¿no? Pues yo me imaginaba también a Poe así, ¿sabes? Probablemente diciendo, pero bueno, ¿cómo se ha creído la gente esto, no? Em, Hay decenas de relatos de humor de Poe. Hay incluso antologías que se llaman los relatos cómicos de Poe. Pero yo es que voy más allá. Y yo incluso creo que toda su obra entera, toda entera, quizá con alguna excepción, tiene ese humor de Poe. Y el mismo Poe reflexionó sobre su humor, ¿no? Y él usó una palabra que es muy curiosa, una palabra que no tiene traducción al castellano, que es green, con i, no con dos es, green. Cortázar, cuando tradujo también sus cartas, la tradujo como algo así como humor socarrón.
pero a mí no me parece válido ese humor. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy cinematográfico, que es la película El apartamento de Billy Wilder, Ujú, que seguro que seguro que la has visto y seguro que la conoces, ¿no? En serio, en general, casi todas las comedias de Billy Wilder son así, o la de Luis Berlanga, nuestro famoso director español. Es un humor que a veces es tan corrosivo que te ríes, pero te ríes, como decimos aquí en Andalucía, te ríes como para adentro. Es decir, como que te da cosa reírte porque te estás riendo realmente de las miserias humanas, ¿sabes? Entonces te ríes, pero te da cosilla, ¿no? ujú, Ese es el humor de Poe. Es un humor que te ríes, pero realmente suele suceder o suele estar presente en cosas que son terribles, ¿no? Y muy macabras. De hecho, fíjate, en los relatos de terror de Poe no hay monstruos, no hay fantasmas, no hay apenas seres chungos ni monstruosos. Están en los relatos cómicos. Y que se siempre, por eso yo invito a eso, a que los que lean a Poe lo lean con la precaución de que quizás se está riendo de ellos, ¿no? Por eso, y eso está en toda su obra. Y eso cambia la perspectiva que tenemos del Poe melancólico y tal, ¿no? Sí tenía esos momentos, pero tenía otros momentos de euforia, otros momentos de conocimiento activo, y luego, sobre todo, era un gran filósofo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque además de escribir relatos de ficción, poemas, críticas literarias y mil cosas más, ¿no? También, y libros de concología, como te decía antes, también escribió libros reflexivos de filosofía pura y dura. Y tiene una obra que se llama Eureka, que la escribió en sus últimos meses de vida, que es, a ver, es tan delirante como anticipativa y acertada, en el sentido de que, por ejemplo, él vislumbró de una manera muy decimonónica, muy infantil quizás, ¿no? Pero vislumbró algunos de los conceptos esenciales de la ciencia del futuro. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que claramente la anticipa Poe en esa obra, o la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que no es que la manifieste, es que la dice explícitamente, ¿no? Eso es muy interesante también y deja también muy claro su capacidad reflexiva. Y esa capacidad reflexiva también está presente en otro gran grupo de relatos, que son los que él llamaba cuentos de raciocinio, que son relatos, unos son detectivescos y otros son de aventuras, en los que hay que resolver un enigma. Y a él le encantaba resolver enigmas. Fíjate un detalle, él tenía una sección en un periódico, el New York Herald, que se llamaba Cristología, que consistía en que los lectores del periódico le mandaban textos encriptados para ver si era capaz de resolverlos, Poe, y casi siempre lo resolvía. A él le encantaba ese tipo de retos intelectuales, ¿no? Es decir, era mucho más complejo que el tipo depresivo, melancólico, que se dedicaba a escribir relatos de terror gótico, que lo fue también, pero era mucho más, ¿no? Mucho más poliédrico. Y ahí es donde está la grandeza realmente del personaje. desde luego. Bueno, la verdad es que ChatGPT de Dan, pues tenemos aquí, como siempre, a Óscar Fábrega. Arrollador, como siempre. Óscar, para alguien que ahora mismo nos está viendo, no se ha leído en su vida un relato de Edgar Allan Poe, si tuvieses que recomendar tres relatos para alguien que se quiere iniciar, ¿no? Y dice, oye, quiero ver cómo es esta literatura gótica de Edgar Allan Poe, ¿qué tres relatos le recomendarías? Uf, vaya pregunta. A ver, mira, te voy a decir primero el que es sin duda mi favorito, ¿Mm? que es un relato pequeño de Poe, pero que me parece súper brillante, que es se llama la carta robada o la carta perdida. Realmente se traduce como la carta robada, que es una de las tres historias que hizo que de novela policíaca, o sea, de relato policíaco, protagonizadas por Auguste Dupin, que es el claro anticipo de Sherlock Holmes. De hecho, Conan Doyle le reconoció a Poe esta deuda. La primera fue Los crímenes de la calle Morgue, la segunda fue El misterio de Mary Rogers y la tercera es esta, La carta robada. ¿Qué tiene de guay esta historia? Pues tiene que descubrió algo, una herramienta narrativa que hasta ese momento nadie había usado nunca y que desde entonces se ha convertido en un lugar común tanto de la literatura como del cine, que es lo que Hitchcock llamó el MacGuffin. Pero la cosa es muy sencilla. La carta robada es la historia de que Augusto Ping es un investigador, no es un detective, al que un día le llega un policía, es conocido por tener una capacidad intuitiva especial, como Sherlock Holmes, y un día llega un policía diciéndole que necesita encontrar una carta que no se sabe quién la ha escrito ni tampoco se sabe a quién ha sido escrita, pero es alguien de la realeza francesa. Y tampoco se sabe qué contenido tiene, pero hace falta encontrar a quién la tiene, quién la ha robado. Bueno, pues el relato, sin entrar en mucho detalle, sin hacer mucho spoiler, porque recomendamos que lo lean, termina sin que sepamos ni quién la ha escrito, ni qué contenido tiene la carta, ni a quién iba dirigida. Y eso es muy curioso, porque lo que hizo es utilizar
O sea, la historia acaba teniendo coherencia sin que explique eso. No hace falta, porque realmente la solución de la historia es otra. Pero ese recurso narrativo es brutal, porque lo que hace es enganchar al lector desde el primer momento. Tú quieres saber esas tres cosas y no las sabes, pero da igual. Eso es Hitchcock, por ejemplo, lo llevó hasta límites increíbles, pero eso está presente en un montón de sitios más. Por ejemplo, Tarantino también lo usa mucho. Es un concepto brutal. Y ese es un ejemplo perfecto de técnica literaria de Poe, ¿no? Luego, Tomamos nota. ¿Cómo se llama? ¿Puedes la repetir? carta robada. Y, La carta robada. y el recurso se llama el MacGuffin, que es un. Si Ujú. buscan en internet MacGuffin, Alfred Hitchcock, pues tiene Sí, un sí, cuento sí. muy bonito en el que lo cuenta. Los frikis del cine y que escuchamos programas como La órbita de Endor, sabemos perfectamente lo que es el Claro, MacGuffin. pues eso de alguna manera lo inventó Edgar Allan Poe en este relato, ¿no? Luego, Vale, respecto a los de sí. terror, Mira, de hecho, lo tengo aquí, ¿eh? 1845, La carta robada. claro, eso es una auténtica maravilla, de verdad. Luego, respecto a los relatos de terror, mm, hmm, yo me quedaría probablemente con El gato negro. por- o El corazón del ator, uno de esos dos, pero sobre todo El gato negro, quizás, ¿no? El gato negro es una auténtica maravilla. El gato negro, fíjate lo que te decía antes, ¿no? De Poe como un primigenio psicólogo, o psiquiatra, o psicoanalista, lo que queramos llamar. Ese relato muestra perfectamente y además con una exactitud pasmosa cómo se comporta un psicópata, un asesino psicópata. Exactamente así, en una época en la que no existía ese concepto, en una época en la que se pensaba que el crimen siempre estaba asociado a la falta de ética o a la inmoralidad, no a una pulsión que salía del interior y de alguien que mataba por el puro placer de matar. Esa idea es muy buena porque eso, el mundo no toma conciencia de eso de verdad, sobre todo hasta Jack el Estripador, que es unas décadas después. Pero si me apuras hasta incluso un tiempo más tarde, ¿no? Mira, hay una película de Fritz Lang que se llama M, el vampiro de Düsseldorf, en la que se muestra esa idea, la idea de un psicópata que es tu vecino, que de pronto está matando a niños. Y esa idea fue escandalosa cuando aún se hizo esta película, ¿no? Bueno, pues ese relato de Poe, El gato negro, tiene como 90 años antes que la película de Fritz Lang, y ya muestra esa idea. Es decir, fue un visionario en ese aspecto y que lo construyó esa idea de que hay gente mala porque hay algo en su interior que le lleva a hacer el mal, ¿no? No lo pueden evitar. Y aparte porque es un relato absolutamente maravilloso. Y luego, yo recomendaría la novela que comentábamos antes, la narración de Arthur Gordon Pym. A ver, yo siempre lo digo, para mí es su obra maestra, pero a la vez posiblemente sea su peor libro. ¿Cómo se encajan estas cosas? Pues porque, mira, Poe tenía incluso, él escribe muchos ensayos sobre literatura y sobre su propia forma de escribir. Y él decía que, por eso es que él escribía relatos cortos. Él decía que la lectura de una ficción tiene que hacerse, como diríamos aquí, de tirón. Es decir, es una experiencia inmersiva que tiene que hacerse en una tarde, en un día como mucho. No se puede hacer por fascículos. Y por eso él hacía relato corto. De hecho, era un gran técnico de la narrativa. Y claro, se atrevió a hacer una novela. Y su novela peca de lo que él mismo criticaba. Es que es tremendamente irregular. Esa novela tiene capítulos brillantes y luego, sin embargo, tiene otros capítulos que son, con perdón, un auténtico coñazo. Por ejemplo, en mitad de la narración te puede contar un capítulo de 30 páginas en las que prácticamente está hablando solamente de aparejos de la mar y de los barcos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, fíjate, muchos exégetas de Poe, porque también los hay, los exégetas de Poe, han dicho que es parte de la experiencia que él quería transmitir con esa novela. Porque es verdad que la sensación que hay incluso estudios que analizan los capítulos de esa novela y dicen que representa las olas del mar. Que hay capítulos que sube, que baja, y produce una sensación como de aturdimiento, que es cierto que está ahí, ¿no? Por eso esa novela, es lo que te digo, quizás sea la peor escrita de Poe, pero es que quizás está hecha así a posta. O sea, para provocar eso. Por eso tiene también el final que te decía, un final inacabado, que de pronto termina y ahí te quedas, ¿no? Es brillante, es absolutamente brillante esa historia. Y luego, ¿por qué yo le tengo especial cariño a esta novela? Porque resulta, como te he dicho, supuestamente está inacabada. Julio Verne creía que estaba inacabada y escribió una segunda parte que se llama La Esfinge de los Hielos, que no es que sea demasiado buena, no es de las mejores novelas de Verne, pero ahí está. Y luego Lovecraft también escribió una segunda parte de esta novela, que es En las montañas de la locura, la famosísima novela de la H. P. Lovecraft. A ver, que más que una segunda parte, que lo es más bien, está ambientada en el mismo sitio en el que sucede el final
de la narración de Arthur Gordon Pym. Y no quiero hacer mucho más spoiler por si alguien lo lee, ¿no? Pero te digo, yo recomiendo mucho que se lean estas tres, sobre todo la narración de Arthur Gordon Pym, que por cierto yo soy coleccionista, no recuerdo cómo se llama el asesino de Lennon, que coleccionaba los ejemplares del Guardián entre Centenos. Yo colecciono Sí, ejemplares de Mark ese. David Chapman. Esa Mark David Chapman. Él coleccionaba ejemplares del Guardián entre Centenos. Yo colecciono ejemplares de esta novela de Poe. Tendré como 20 distintos de ediciones antiquísimas incluso. O sea, los frikis somos así, ya sabes. Esperemos que no te cause el mismo efecto, que a Mark David Esperemos. Chapman. Bueno, amigos, pues ya lo habéis visto. Una vez más, como siempre, brillante Óscar Fábrega aquí, a propósito de Poe. No sé cuántas veces he enseñado ya el libro, pero es que la portada es tan bonita que vale la pena. Ahí tenéis el nuevo ladrillo, la penúltima novela, bueno, novela, el penúltimo ensayo que acaba de publicar Óscar Fábrega, que insisto, ya hablamos en la anterior ocasión cómo hace Óscar para escribir tantísimo y de tanta calidad. Os voy a poner el enlace donde podéis conseguir a propósito de Poe, amigos. Y bueno, estamos ya prácticamente terminando. Pero, Óscar, fíjate, últimamente te hemos visto en algunas fotografías con un evento que creó Santi Camacho, ¿no? Sí, Hace poco también estuvo por aquí hablándonos de sus cosas. Y Santi Camacho reconoció abiertamente ser un friki, pero friki de libro. Y de hecho, pues nos sacó su espada láser, su sable láser desde Star Wars. Óscar Fábrega se autodenomina también como auténtico fricazo y tienes algún tipo de elemento que te caracterice como tal. claro que sí. Te podrías mostrar 20.000 millones de cosas, ¿no? O sea, no solamente claro que sí. Primero de Star Wars también, como el De amigo Star Santi Wars. Camacho. Yo tengo por ahí decenas de cosas, además estoy rodeado, ¿no? Y creo que por ahí al fondo se puede ver alguna cosa de Star Wars que también Sí. tengo. Pero también de los libros y también de muchas cosas relacionadas con el mundo del cine. Y sí, por supuesto, ¿no? No somos ahora mismo de enseñarte nada, pero seguro que te podría enseñar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me fascina es todo relacionado con las apariciones marianas. Y tengo decenas de cosas por aquí, tengo decenas de virgencicas en sitios distintos de mi casa, ¿no? O sea que sí, soy bastante friki para todo esto. Me encanta eso. Mira, ya que estamos conociendo un poco la vida íntima de Oscar, me gustaría ponerte una serie de nombres sobre el tapiz, sin ponerte tampoco ningún compromiso, del mundo del misterio, y que me digas lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿vale? Venga, Como auténtico hombre del misterio que lleva años y años pues, en la cruzada de estos temas y tratando de divulgar. Venga, vamos a vale. empezar por el que ya hemos citado, Santi Camacho. Santi Camacho, maestro, y yo tengo que estar muy agradecido a Santi, porque sin conocerlo de nada, cuando lo conocí en persona, que no hace mucho tampoco, era un año y medio o así, en Madrid, me ofreció, además al ratito de estar hablando, me ofreció entrar a formar parte de Dex con mi sección Homo Insolitus, que es una sección sobre mis personajes favoritos y extraños de la historia de la humanidad, ¿no? Así que no solamente es un honor estar con él, sino que pues, por eso, porque te digo que es un maestro para mí y porque me parece que es una persona que aportó desde sus inicios algo que hace falta en el mundo del misterio, que es como dijo Richard Feynman, que es un físico ganador del Nobel, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga esa idea, ¿no? Es mente abierta, pero también rigor, tranquilidad y seriedad, ¿no? Y eso lo representa como pocos Santi Camacho. Mira, de hecho, fíjate, yo te conocí por una entrevista que hace un montón de años te hizo Santi Camacho por Prohibido excavar en este pueblo. Qué bueno. No me acuerdo en qué programa era, la verdad, pero fue la primera vez que te escuché hablar sobre el caso de René Chateau. Fue en una entrevista que te hizo Santi Camacho y que luego ya pues me revolvió todo el asunto y dice que me Claro. interesase tantísimo por la verdadera historia, ¿no? O sea, que al final eres culpable de alguna manera que ahora mismo tú estés Qué aquí bueno. contándonos cosas, ¿no? ¿Ves? Hay mucho que agradecerle siempre a Santi. Sí, 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 sí. Venga, otro mítico del misterio, Juanjo Benítez. Uf, a ver, Juanjo Benítez. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo dejo a un lado al Juanjo Benítez investigador, que sinceramente considero que no es un buen investigador, sobre todo porque creo que no aplica bien el método que creo que debería aplicar, aunque también entiendo que su objeto de estudio es muy jodido y que su objeto de estudio, al basarse sobre todo en los testigos, hace que sea difícil ser realmente riguroso. Pero me parece que, sobre todo en las tres primeras partes de Caballo de Troya, al margen de que tenga influencias, incluso de que tenga elementos copiados del libro Durante y demás, en lo que no me entro,
me parecen de las mejores novelas históricas que se han escrito jamás, o de ciencia ficción. Para mí fue una auténtica experiencia Caballo de Troya, sobre todo las primeras. Luego ya creo que se ha ido un poco la olla ya también con el paso del tiempo, ¿no? Pero es brutal. O sea, esa idea y cómo plasmó. Piensa que fíjate lo que estamos hablando, al final volvemos al tema de Jesús, ¿no? Me parece fascinante cómo lo hizo. Otra cosa que creo que suele pasar en muchos mundos, ¿no? Creo que al final el personaje, de algún modo, quizás se lo haya comido a sí mismo y no haya sabido quizás salir de determinados círculos viciosos en los que él mismo se metió, ¿no? Pero te digo, como novelista me parece brutal. Esas novelas son increíbles. Y como investigador, pues creo que peca de lo que pecan muchos en el mundo del misterio, que es de no ser crítico con las fuentes. Y el problema, aunque las fuentes sean testigos solamente. Pero bueno, máximo respeto también, por supuesto, para Benítez. Ujú. Bueno, yo siempre lo digo, al final Caballo de Troya uno es mi libro favorito, Es siempre lo ha brutal. sido, ¿no? Y es verdad que con el pasar, con el correr de los años, ¿no? Pues cada año me intento leer uno. Ahora mismo me estoy leyendo Caballo de Troya 12, que es el más largo que a propósito de Poe, si cabe, que Sí, lo tengo ya yo es por ahí decir, también, sin leer. Caballo de Troya... no, estoy con el 9, perdón. He dicho Caballo de Troya 12, no, estoy con El Caballo de 9 Troya es el 9. tocho, el 9 es el tocho, sí. El 9 es el tocho. Estoy exactamente con ese, exacto. Y Sí, es verdad, ¿no? Que ningún caballo de Troya al final a mí me ha supuesto lo que me supuso el caballo de Troya uno, que fue como ese boom, ese impacto tan fuerte que tienes cuando te lo lees, ¿no? es Pero increíble ese bueno, libro. desde luego que sí. Venga, vamos con otro. Fíjate, uno de mis sueños húmedos hechos realidad, ¿no? Fue cuando, y que se me interprete bien, amigos, que os estoy viendo, es cuando estuve en una casa rural, oye, enfrente a Óscar Fábrega, a mi derecha a Jesús Callejo, al otro lado a otros tantos del misterio, ¿no? Y fue como, ¿qué pinto yo aquí, ¿no? O sea, ¿qué hago rodeado de esta gente que tanto he admirado, ¿no? Y por eso te pongo a Jesús Callejo, ¿no? Que lo tendríamos aquí. A ver, Jesús Callejo es todo. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando yo terminé de escribir El prohibido es que habrá en este pueblo, que sería para allá por 2012 o así aproximadamente, 2011, no me acuerdo ya, tío. En- Salió un concurso que organizaba la Editorial Planeta, que el concurso consistía en que la gente votase por Facebook a los libros que se presentaban y el premio consistía en la publicación en formato digital, solamente en formato de pub del proyecto. Yo llevaba toda la vida escuchando a Jesús Callejo, por la Rosa de los Vientos, con Cebrián, era el máximo, el grande, ¿no? Y dio la casualidad de que justo en esa época, cuando estaba terminando ese libro y ya había empezado ese concurso, yo ya estaba inscrito en ese concurso, vino aquí a Almería a unas conferencias que dio y fui a verle para conocerle en persona. Y recuerdo que solamente fue decirle, Jesús, mira, estoy haciendo un proyecto sobre René Chateau, ¿te gustaría leerlo por lo menos para darme tu opinión? Y eso hice. Me dijo Jesús que por supuesto que sí. Se lo mandé, le mandé solamente pues, se podía mandar un capítulo porque estaba en la norma de esto que no se podía difundir más. Y le mandé el primer capítulo y Jesús me respondió diciéndome que sí podía concederle el honor de que me hiciese el prólogo del libro. Wow. Claro, imagínate cómo me quedé yo, ¿no? Con un solo capítulo. Entonces dije, joder, pero bueno, faltaría más, ¿no? Y ese fue el comienzo de una hermosa amistad, ¿no? Que se mantiene hasta el día de hoy. Jesús Callejo yo lo he visto no solamente en esa ocasión, sino en decenas de ocasiones más, apostar por gente que está empezando con una humildad brutal. Yo siempre lo he dicho, los más grandes del misterio son precisamente los más humildes. Y Jesús Callejo es el epítome de eso, es el ejemplo perfecto de lo que te estoy diciendo. Sin tener por qué hacerlo, igual que me apoyó a mí en ese momento y tal, lo ha hecho con muchas más personas que yo conozco, ¿no? Así que, qué decirte, máximo respeto para Jesús Callejo, un grande entre los grandes. Otro de esos míticos del misterio, pues que un poco cabalgan a lomos de todos, ¿no? Porque los que al final estamos metidos en el mundillo del misterio, es verdad que cuando eres un lector, ¿no? Cuando simplemente te gusta el misterio y punto, te da exactamente igual a quién escuchar si te gusta. No piensas si es de los unos, si es de los otros, y cuando estás en el corazón del misterio te das cuenta, pues, de los bandos que hay, ¿no? De esas luchas cainitas, que es Sí, lamentable que dentro de un mundo que es tan pequeño, ¿no? Y donde al final es una afición común, que eso es lo bonito, o sea, que no a mucha gente le gusta el misterio. Pues, joder, los pocos que nos gusta, tendríamos que estar hechos una auténtica piña, ¿no? Y exacto. muchas veces vemos que hay esas luchas totalmente pues, fratricidas entre amigos del misterio, que no debería de ser así. Pero es Sí, verdad que al final, pues como todo en la vida, encontramos envidias, encontramos celos, y si a uno le va bien, pues a otro no le va a gustar, ¿no? claro. Eh, Alguien que parece que sabe camalgar
muy bien y que se mueve siempre entre dos aguas es Javier Sierra. ¿Qué te parece? Pues mira, es que me está hablando de otro súper grande, tío. Javier Sierra. Mi libro salió en formato de pub. Gané el concurso aquel, por cierto. Ah, Salió en formato de pub con la editorial Planeta. Se vendió súper bien, pero por algún motivo extraño, la editora en formato digital no quería ujú. lanzarlo en papel. Realmente no hay un motivo extraño. Realmente es que iba tan bien en formato de pub que no quería lanzarlo así. Se vendieron como 30.000 copias del libro Wow. en formato de pub cuando salió. Un año después se puso en contacto conmigo casualmente un lector o sea, un editor de Planeta, el editor del sello Bucket, que es el sello de bolsillo de Planeta, que curiosamente es gran aficionado al tema de Relais Chateau. Y le llegó de casualidad este libro y flipó y apostó por él. El libro salió a la venta el 4 de noviembre de 2014 en versión papel. Y Hablamos de prohibidos cavar en este hablamos pueblo, de ¿no? prohibir que habrá en este pueblo, sí. Y 2 días antes de esto, Javier Sierra puso un tweet en lo que antes era Twitter, en el que ponía una foto del prohibidos que habrá en este pueblo junto con una foto del oro de Rennes de Gerard de Set y ponía: no os perdáis este libro de Óscar Fábregas, va para clásico. Y yo no conocía absolutamente de nada a Javier Sierra, de hecho lo tenía como en mi altar particular, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Yo flipé mucho con eso y muy poco tiempo después la acabé conociendo y he estado con él luego en infinidad de ocasiones. Te repito lo mismo de antes de Jesús Callejo. Al final, los más grandes son los más humildes y los que no se cortan un pelo a la hora de tener que apoyar algo que ellos creen que merece la pena. Y eso que su posición no es fácil. Yo he estado comiendo, por ejemplo, con Javier Sierra en sitios en los que ha venido gente a hacerse fotos con él, ¿no? Y entiendo que habrá mucha gente que les dé el coñazo a todos los que estamos hablando, ¿no? Porque de hecho, incluso a mí, modestamente, a mí me pasa con Peña que me dice: oye, mira, pues tengo un libro, pero te lo quieres leer y tal. Claro, imagínate con ellos, tiene que ser brutal, ¿no? Sin embargo, tuvo ese detalle. Se leyó el libro antes que nadie. O sea, supongo que le llegaría por vía interna por Planeta, se lo leyó y apostó por esa obra, ¿no? Así que Javier Sierra, otro súper grande. También te digo, y si no escuchas, yo se lo he hecho alguna vez en persona, me gusta más el Javier Sierra novelista que el Javier Sierra investigador. De hecho, por eso mismo yo creo que él se ha ido más hacia la novela, porque creo que es su camino. Y creo, y tiene, pues para mí, tiene una de las mejores novelas históricas que se han escrito en castellano, que es La Cena Secreta, que me parece una auténtica maravilla. Desde luego, la cena Sí. secreta. Fíjate, macho, que yo siempre digo lo contrario. A mí me gusta más el Javier Sierra ¿Sí? ensayista que el Javier Sierra novelista, porque su forma también de escribir ensayos es una forma en la que él te lleva de viaje con él, ¿no? Claro, Y tú le, es muy tuyo eso. Sí. es mi rollo, a lo mejor por eso, Es muy tuyo, claro, es muy rollo, porque sí, sí. no es muy ortodoxo en ese sentido y me mola, ¿no? Yo la verdad es que cuando leí En busca de la Edad de Oro, Es un me libraco, acuerdo que sí, sí. pensé, joder, tío, este es el libro que me habría gustado escribir a mí. A ver, me he leído todos sus libros, por supuesto, pero es verdad que su forma de... Y reconozco que La Cena Secreta a mí me impactó mucho, pero es que cuando le mete el rollo paranormal en todas y cada una del resto de sus novelas, me saca un poco de la novela, ¿no? Porque a Sí, mí me ¿no? gusta la novela histórica casi pura, con misterio, pero que sea un misterio que se puede ver y que se puede tocar, ¿no? Y Claro, la verdad es que en todas, menos en La Zona Secreta y ya, porque incluso en El Fuego Invisible también tiene ahí también. unas escenas en Santa Cruz de las Heros un poco paranormales. Sí. Siempre ha gustado como ensayista. Pero bueno, me gusta, ¿sabes? El hecho de que digo, joder, qué interesante, ¿no? O sea, no todos pensamos igual en Claro, cuanto claro. al ensayista que al novelista, A ver, ¿no? también te digo que yo creo que quizás yo peque de una cosa que es, quizás no, Ajá. peco seguro, que es que peco de historiador. Y historiadores son muy puñeteros para los ensayos, ¿sabes? Entonces, como que de algún Sí. modo somos muy exigentes para eso, ¿sabes? Por eso te he dicho lo mismo de Benítez también, ¿no? Porque creo que, o sea, que yo creo que es más sesgo mío que, que otra cosa. Pero bueno, aún así, un mal ensayo de Javier Sierra es un buen libro en general, ¿sabes? O sea que Ujú. otro grande, sin duda. Mira, vamos a terminar, pues bueno, pues al final el que a día de hoy es el rey del misterio, caiga bien, caiga mal, pero bueno, al final César lo que es del César y que Jiménez es el que está pues en la pole position, parece Sí, que sí. semana tras semana, ¿no? ¿Qué opinión te da el señor Iker? A ver, yo siempre he sido un gran seguidor de Iker Jiménez. Me parece absolutamente brutal lo que hace. A ver, a veces puede haber programas que te gusten menos, o temas que trate que te gusten menos, pero tengo dos asignaturas pendientes con él.
primero, me da mucha rabia, y te lo digo, él me conoce y hemos hablado incluso en alguna ocasión, pero me da mucha rabia que nunca haya hecho nada serio sobre Rennes Chateau. Es verdad, Y si me es verdad. escucha, y que lo tenemos pendiente. Porque me da rabia, porque creo que es un tema que hubiese merecido la pena, ¿sabes? Y pues, yo creo que ya no se hará, ¿no? Y luego, más rabia que eso, aunque guarda relación con esto, creo que el altavoz que tiene Iker es tan maravilloso, tío, y él lo hace tan guay, su manera de transmitir y de dirigirse a la gente, y tiene el poder como para hacerlo, que me da a veces rabia que no trate otros temas que hay en el mundo del misterio que pueden ser maravillosos y que se centre excesivamente quizás en lo paranormal, en las psicofonías, en el rollo de la mediunidad y demás, que está guay, que es interesante, ¿no? Pero creo que hay muchos otros temas y que él tiene el poder para, un poco volviendo a lo que decíamos de Poe, para crear verdades. Entonces ya igual va siendo hora de que mucha gente entienda que el misterio es más amplio que eso, que el misterio es mucho más, que fantasmas, incluso que ovnis, que hay muchas cosas por ahí, ¿no? Y él es consciente de eso también, ¿no? Pero creo que a veces desaprovecha eso. También entiendo que es una empresa, y, o sea, es decir, que el objetivo es ganar dinero y que se deba a su público, pero también creo que él puede que se entienda, por favor, lo que voy a decir, domar a su público. Es decir, Ujú, puede hacer que a su público le empiecen a gustar otros temas que igual hasta ahora no le interesaban porque no los conocían, ¿no? ujú. Así que eso, pero me parece un comunicador extraordinario y creo que, por lo que decíamos un poco, ¿no? Que es objeto de muchas envidias y de mucha rabia por parte de otro del mundo del misterio porque el éxito muchas veces llama a esto, ¿no? Pero creo que, vamos, para mí también máximo respeto. Aunque me da rabia que nunca haya tratado el tema de Relecheto. Es verdad, ¿eh? Mira, me parece que Si lo he es en el tratado. primer Sí, capítulo de eso la te iba a primera decir. temporada, Exacto, eso sí. habla, pero cuenta la historia clásica de Claro. toda la vida y Sí, casi sí. a botapluma, ¿no? Ahí lo No, tanto, no es además, un de hecho, trabajo serio. sí, además, de hecho, en ese programa también salió mi amigo Mariano Fernández Urresti, que es otro crack, que Sí, en sí, sí, aquella sí, época sí, sí. tenía 30 y pocos años y sale, ya estaba súper jovencico, el amigo Sí, Urresti. Y nunca más lo he vuelto a tratar el tema, ¿no? Y eso me da bastante rabia. Pero bueno, ya está. A ver si algún día lo convencemos. efectivamente. Bueno, pues mientras se lo piensa, yo te digo, Óscar, que en Desafío Viajero va a salir un especial de Rennes Sato tratando de desbrozar bien toda la historia de manera ordenada y segmentada, basándose muy especialmente en Prohibido excavar en este pueblo y en Compendium Redae, que están por aquí los dos libros de Óscar Fábrega, Qué bueno. donde he tratado de ordenar secuencialmente para que se entienda bien tanto cómo surge la historia inicial, la historia bella, como todas las capas que al final van a crear la mitología de Rennes Sato. Y Qué todo guapo. basado al final, pues siempre lo digo, ¿no? Al final, pues Oscar es la persona que más sabe, yo diría, del mundo del tema de Relais Sato. Es mi maestro en esta materia. Y humildemente, pues lo que voy a tratar de hacer es pasar a un buen reportaje documental las cosas que Oscar nos relata en sus obras, que será Qué un guapo. pequeño guiño hasta que en algún programa de Cuarto Milenio o Análogos se dignen. Mientras tanto, ahí estará. Muchas gracias. Además, estar atento a este especial tuyo, porque ya sabes, yo soy friki de muchas cosas y por supuesto friki de todo lo que tenga que ver con Red Chateau, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Con lo que plantean algunos autores o otras cosas. Pero compro todo lo que hay en el mercado, de hecho. Por supuesto. Bueno, pues nada, Óscar, que muchas gracias. Llevamos aquí un ratito, ha sido una charla muy, muy interesante. Y nada, me gustaría dejarte las últimas palabras para que te despidas. Pues insisto, pormenorizadamente. Último libro de Óscar. Eso no estaba. Siempre dudo si dice eso o esto. Esto no estaba o eso no estaba. Eso no Eso. estaba en mi libro del Nuevo Testamento, en todas las librerías. Eso no estaba en mi libro de Historia de los Cátaros, también, libro de Óscar. Prohibido excavar en este pueblo, conocidísimo Compendium Redae, libro fundamental para los amantes de este enigma. Y bueno, a propósito de Poe, ya lo sabéis todos, portada maravillosa, contenido espectacular y otra maravilla de Óscar Fabrega. Despídete, Óscar, que llevamos ya un ratico. Pues nada, yo simplemente por recomendar a todos los que nos estén viendo todos estos libros y que por supuesto si alguien, yo para eso soy creo que soy bastante cercano, si alguien tiene alguna duda sobre alguno de estos temas, sobre el tema de Rollet Chateau, sobre el tema de Cristo, sobre el tema de Poe, sobre cualquiera de estas historias, que no duden en contactar conmigo, sobre todo por Facebook, tampoco que esté últimamente muy por ahí, pero soy contactable. Y sobre todo que la gente apueste por estos temas, ¿no? Porque yo creo que, fíjate lo que estamos hablando, son temas muy diversos, pero que al final todos forman parte de ese cajón desastre que es el mundo del misterio y que, como te decía, es mucho más amplio, ¿no? Yo soy un gran reivindicador
de eso, y porque creo que el misterio hay en todo, y el mismo Poe también fue consciente de aquello en su época. Así que nada, y por supuesto, muchas gracias a ti, es un placer conversar contigo, y qué decirte, un saludo a todos los que lo están viendo y que repetiremos seguro pronto. Venga, Óscar, muchas gracias. Y aventureros, infinitas gracias por haber estado otra vez en este desafío viajero. Nos vemos la semana que viene con nuevo contenido, nuevas historias y veréis cómo van a seguir apareciendo novedades en Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.